es el escenario ideal para este tipo de, digamos, de interacciones o este tipo de finalidades, porque digamos que las personas que llegan acá se encuentran de nuevo con lo natural. La ciudad está llena de elementos naturales, pero pues, se confunden entre lo urbano y lo artificial y a veces no los notamos. Entonces vemos un ave y generalmente decimos es el chulo, ¿cierto? Pero no sabemos si de pronto es una águila, de pronto es una garza que se ve a lo lejos. Y pues hay muchos elementos naturales que hay aquí dentro de la ciudad que pasamos por alto. Aquí en el Jardín Botánico tenemos representaciones de muchos ambientes de Colombia, de muchas especies que hay alrededor del mundo, pero tenemos un énfasis específico, un énfasis particular. Nosotros trabajamos por la conservación de los ecosistemas altoandinos y de páramo. Esa es una finalidad clara que tiene Jardín Botánico como institución. Dado que dependemos de Alcaldía Mayor, nuestro trabajo está direccionado a la conservación de los ecosistemas que proveen bienes y servicios ambientales a la ciudad. Entonces ahí hablamos del aire, el agua, alimento, recursos vegetales, medicinas, muchas cosas. Lo que tenemos aquí en las instalaciones de Jardín Botánico son 20 hectáreas de colecciones vivas, de bosques plantados, que utilizamos como representación de estos ecosistemas para acercar a las personas a los mismos. Precisamente a partir de la educación ambiental generar como esa conciencia, volver de lo urbano y artificial que tenemos alrededor a algo natural acá en el centro de la ciudad. Algo bien interesante es que aquí hay zonas dentro del Jardín Botánico que si no pasa un avión en ese momento te vas a sentir fuera de la ciudad. Entonces es una invitación clara pues para ustedes para que parte del proceso puedan contar con nosotros. Quiero sacar las casas que están acá, ¿dónde las construyeron? Todo es plantado, las semillas. Claro que sí, se han hecho varias expediciones por el país. Desde la época de Enrique Pérez Arbeláez, el fundador, cuando inició el Jardín Botánico en 1955, esta zona ya tenía algunos bosques plantados, hay algunos de los árboles más antiguos, hay un roble, hay un ciprés, hay un urapán, que eran árboles que estaban acá desde esa época. Sin embargo, ese bosque que existía en esa época no estaba tan conservado, esto era una zona de tránsito de muchas personas desde la zona del Salitre hacia Normandía, entonces también había como muchos potreros y demás. Desde esa época entonces se ha venido trabajando desde el mismo Enrique Pérez Arbeláez, mientras estuvo con vida, murió en el 72. Mientras ese tiempo él estuvo trabajando, recorriendo el país, recogiendo parte de las especies que se querían representar acá. Luego han estado otras personas que iniciaron el trabajo con él. Se me fue el nombre del señor. Está el profesor Gustavo Morales, está Gilberto Emilio Maecha, está Francisco Sánchez, es el nombre de él. Son personas que han venido trabajando con el Jardín Botánico desde hace mucho tiempo. Son botánicos, digamos, desde su pasión inicial. Ellos han hecho muchas salidas del país, desde el Amazonas, la Guajira, Orinoquía, y han traído muchas de las especies que han permitido enriquecer las colecciones. Ya digamos cuando Jardín Botánico toma una connotación de museo vivo, entonces ya se piensa en organizar todo este material que ellos habían traído en colecciones específicas. Entonces tenemos una colección específica para representar criptógamas, que es un grupo de plantas. Tenemos una colección específica para gimnospermas, que es otro grupo grande de plantas. Tenemos una específica para angiospermas, que son otro grupo de plantas diferentes. Tenemos una representación de páramo, tenemos una estructura nueva que se hizo, que hace alusión a la ruta del agua. Entonces es buscando la relación a partir de esa estructura física, buscando una relación conceptual entre los ecosistemas y la disponibilidad del recurso. Todo eso lo vamos a encontrar acá en el Jardín Botánico, como les comentaba, y distribuido en diversas zonas. De pronto, hablemos como un poco el Jardín Botánico ayuda para la reforestación de algunas zonas boscosas de la ciudad de Bogotá. Bueno, el Jardín Botánico trabaja con arbolado urbano, digamos el mantenimiento y enriquecimiento del arbolado urbano, esa es una de las metas de trabajo en el Jardín Botánico, y también trabaja algo que se llama restauración ecológica. ¿Listo? Restauración ecológica, más que reforestación, hace alusión a la restauración del ecosistema, ¿sí? Entonces, si aquí había un bosque andino, pues la idea no es reforestar con eucaliptos, que es como habitualmente lo hacían, ¿cierto? Antiguamente muchas instituciones hicieron eso, entonces el ecosistema se dañaba. Entonces ya no estamos hablando de reforestar, sino de restaurar ecológicamente. Entonces es ver cuáles eran las especies que habían antiguamente en esa zona, comenzar a instaurarlas, hacer un manejo preventivo, hacer un cuidado casi que parental, por decirlo de alguna forma, garantizando que el proceso que se daría de forma natural se dé de forma de pronto un poco más acelerada, mediada por la mano humana. A eso hacemos alusión de restauración ecológica.
Y en el arbolado urbano de la ciudad entonces se trabaja así con algunas especies nativas que sabemos que no van a representar problema para la infraestructura de las viviendas, calzadas, de avenidas, autopistas, como antiguamente sucedía. Entonces sembraban el urapán, sembraban la araucaria, entonces las raíces comenzaban a levantar cimientos de casa. Hoy en día el asunto ya está más estudiado, se hace un poco más conceptual, quiero decir, más racional el asunto con las especies. Ya no es sembrar un árbol para que produzca oxígeno y se vea verde, no, es saber qué se está sembrando y cuál es la finalidad. Eso también se trabaja en el jardín botánico. Y desde la educación ambiental, sabemos que este es un aula abierta para todos los estudiantes de Bogotá, principalmente. ¿Cómo pueden ellos estar acá? Charlas, talleres, me imagino que el Jardín Botánico adelante. El Jardín Botánico está abierto casi todo el año, es decir, solamente hay unos muy pocos días del año que cierra el Jardín Botánico, por ejemplo, cumpleaños de la ciudad, 1 de enero, pero pues habitualmente el Jardín Botánico está abierto. Las personas que quieran acceder a los servicios educativos nuestros, nosotros trabajamos acá, nuestro equipo de interpretación ambiental trabaja desde Jardín Botánico, atendiendo a las personas que quieren visitar y conocer el jardín. Entonces procuramos mediar esa interacción entre el visitante y las colecciones para que se lleven un bonito mensaje de conservación, de cuidado y obviamente de reconocimiento de que ellos también son parte de este entorno natural, que eso es algo que se ha perdido. Generalmente las personas hablan de medio ambiente y hablan de algo aparte de ello. Entonces procuramos acá restaurar como esa conexión. También desde la subdirección educativa se trabaja en el territorio, hay un enfoque por cuencas donde hay unos equipos que trabajan en las diversas zonas de la ciudad, básicamente vinculando a las personas que quieran participar de procesos de formación ambiental, guías ambientales, algunos que quieran participar también en procesos de restauración ecológica, por ejemplo si se va a intervenir un parque, se va a intervenir alguna zona en la ciudad, alguna restauración hacia la zona de la periferia, entonces la misma comunidad vecina es invitada para que haga parte de esos procesos. Todo eso hacemos. Muchas gracias. Estuvimos con Andrés Ibarra, soy el coordinador de interpretación a fines de semana. Muchas gracias, Andrés. Con mucho gusto. El Jardín Botánico cuenta con esta estructura llamada tropicario, en donde se han semejado condiciones ambientales, temperatura, humedad relativa, propias de cada piso térmico de Colombia. Asimismo, en las diferentes expediciones que se han hecho a través del país, se han traído diferentes especies propias de cada piso térmico. Selva húmeda tropical, actualmente amenazada por la deforestación, precisamente se está utilizando además para ganadería y para cultivos ilícitos. Colombia es un país privilegiado por su posición geográfica, en donde hace muchos años teníamos cerca del 30% de selva húmeda tropical virgen. Hoy en día esa tasa ha bajado mucho debido a tanto conflicto social y a la superpoblación humana. La selva se caracteriza por una precipitación alta a lo que es durante todo el año. Hay bastante humedad, podemos observar pues en la recreación se ve una poseta, es algo típico en el Amazonas, encontrar bastante humedad, bastantes arroyos, bastantes fuentes de agua y se encuentran, digamos, lo que son abundantes de plantas acuáticas, ustedes la pueden ver. Ahí en este momento hay unas muy pequeñas, pero estas hojas tienden a crecer básicamente hasta casi 2 metros de diámetro. La vegetación es muy tupida, sus hojas son grandes ya que luchan por obtener la luz del sol. Y aquí lo que es la
aunque hay una alta población de especies, hay pocos números de cada uno de los individuos de la especie. O sea, son especies con pocos individuos, pero hay una variedad alta de especies. Una amenaza importante que se presenta en el ecosistema amazónico es también la implementación de monocultivos de la palma africana para hacer el biodiesel. Esto afecta las dinámicas del ecosistema, ya que al ser solo una especie, algunas especies de fauna se ven afectadas y no pueden hacer sus procesos normales de reproducción y de alimentación. Esta es la primera estación de clima cálido. Aquí lo que es la vegetación es un poco más densa, la temperatura es alta. Estaríamos más o menos a una temperatura de unos 24 grados promedio. Y ustedes ven el tipo de vegetación, ¿no? Mucho más densa. Encontramos varios tipos de flores. La adaptación de las hojas correspondiente a esta vegetación es que, como hay tanta radiación, sus hojas son pequeñas, no necesitan esforzarse tanto para conseguir los rayos solares. En Colombia, como ecosistemas prioritarios de este tipo de clima, está el bosque seco, que por cierto es uno de los más amenazados. Esta cobertura boscosa ha perdido más del 90% de su estructura original. Estamos en un ecosistema subxerofítico. En los sectores cercanos al distrito capital, como la región de la Laguna de Herrera en Cundinamarca y en Villa de Leyva en Boyacá, se encuentran ambientes áridos donde la precipitación anual es muy baja, más o menos unos 700 milímetros al año. Estos ecosistemas son característicos por oscilaciones amplias de la temperatura diaria, y en estos sectores los suelos son arenosos y arcillosos con bajos niveles de materia orgánica, en los cuales se desarrolla un tipo de vegetación llamado xerofítico, que se reconocen por ser dispersos, con pocos estratos y caracterizado por la presencia de plantas carnosas con adaptaciones morfológicas y fisiológicas a la sequía, principalmente los cactus. En Colombia existen dos ecosistemas de desierto, que es el sinónimo de xerofítico, bastante importantes. Uno de ellos está en La Guajira, en la punta más al norte de nuestro país, y el otro está enclavado en el departamento del Huila y se llama el desierto de la Tatacoa. Las gimnospermas se reproducen por semillas más o menos expuestas sobre los conos.
Su nombre proviene del griego kinos, que quiere decir semilla desnuda. Distribución. Se encuentran específicamente en las zonas tropicales y subtropicales de México, Sudáfrica, Australia y Sudamérica. Solo el género Samidia se presenta en Norteamérica y al norte de México. En Colombia se destaca la palma de Chihuahua en la región del Chocó. Dentro de las especies originarias de Colombia podemos mencionar los pinos colombianos como el pino chaquiro, el pino romerón, típicas de las zonas frías de montaña. Importancia. En las regiones cálidas se cultivan algunas variedades de estas especies con propósitos ornamentales, porque sus hojas son muy vistosas y son utilizados en el comercio florístico. Varias especies poseen almidón, tanto en los tallos como en las semillas, por lo que a menudo se utilizan como alimento. Sin embargo, algunas de esas son venenosas. Bosque de robles. El robledal constituye un ecosistema en la selva andina, con alta diversidad de especies vegetales y animales, que interactúan en un complejo ciclo vital, en el que cada capa del bosque y cada organismo cumple una función y se beneficia de los demás. En el jardín botánico también se encuentra el jardín de las aromáticas. La humanidad desde tiempos inmemorables ha utilizado las plantas con fines terapéuticos para tratar gran diversidad de dolencias y enfermedades. Desde hace más de 7000 años en China ya se usaban muchas especies que hoy en día tenemos aquí en Colombia y en cuyos escritos ha pasado también esta sabiduría de voz a voz. Los griegos también conocieron gran parte de las especies medicinales de nuestro tiempo, como lo demuestran escritos de Aristóteles, Hipócrates y Pitágoras. Dioscórides, hace más de 2000 años, escribió un gran tratado de la materia médica que habla de la naturaleza y sus propiedades para todos los males de la humanidad. Y pues preparan su alimento, pero no viven exactamente de otro organismo. Cambia de extinción por la deforestación, pues que se están acabando con los árboles, pues lógicamente no tienen dónde plantar encima de ellas. También por los diferentes pisos térmicos que tiene nuestro país, ellas logran adaptarse y evolutivamente han generado estrategias para que se realice la especiación. Una de las formas en que ellas obtienen el alimento, ya que están en las copas de los árboles, básicamente el agua la obtienen acá, ¿vea? Cuando llueve, ellas almacenan el agua, de esta manera obtienen la humedad y ya pues lo que es los micronutrientes van viajando en el aire y ellas absorben. En su base están absorbiendo lo que son los nutrientes y pues no son parásitas porque mire, son verdes y hacen fotosíntesis. Las raíces las utilizan es para anclarse. Así. Colombia es uno de los países en puestos muy adelantados
por la gran biodiversidad que presenta. Se hacen varias ferias en el país de orquídeas, donde se otorgan premios internacionales porque realmente nuestros campesinos las cultivan más como si fuera un adorno, pero realmente ellas en la escala evolutiva y en la cadena alimenticia tienen un excelente papel frente a las demás plantas. Entonces aquí tenemos lo que es la catleya, que es nuestra flor insignia. Igual que en todas las orquídeas, son epífitas, nacen en las cortezas de los árboles. Hay otras que dan una flor un poco diferente, pero también son ornamentales, como la que tenemos a este lado. Y una que recientemente está siendo utilizada en floristería es esta, que es Ananas Mouse, que da estas pequeñas piñas, ¿no? Sus hojas, usted las puede ver, tiene una especie de espinas. Y son diferentes adaptaciones que han tenido las plantas a lo largo de los años. Santa Fe presente. Nadie escuchó que era la palma de cera, ¿cierto? Bueno, listo. ¿Quiénes no son colombianos? ¿De dónde eres? Argentina. ¿El resto todos son colombianos? De colombiano. Ya no. ¿De dónde eres? Venezuela. Ah, bueno, hermanitos, igual. El resto entonces todos debemos saber quién es esta palma. ¿Quién es? La palma de cera del Quindío. Bueno, muy bien, nos hacía falta el apodo, perdón, el apellido. ¿Por qué no la podemos dejar solamente como palma de cera? Porque es que tenemos varias especies de palma de cera y todas no son nuestro árbol nacional. Solamente es una que es la palma de cera del Quindío. Nombre científico, Xeroxilum quinduense. Ay, pero es que ese nombre tan raro. Ese nombre traduce lo mismo que estamos diciendo en este momento. Xerox de cera, xilum de tallo, entonces es un tallo cubierto por una cera. ¿Listo? Xerox, xilum y quinduense porque fue el primer sitio donde se descubrió esta palma. ¿Listo? Es una de las palmas más altas del mundo, puede llegar a alcanzar a medir aproximadamente 70 metros de altura. Es decir que lo que tenemos acá es una palma todavía enanita. En relación a lo que podemos ver, ¿han ido al Valle del Cocora? Tarea, vayan al Valle del Cocora, se echan una pasadita por Armenia, se asolean y van justamente y conocen las palmas más altas del mundo. Esta es una palma que a pesar de que es nuestro árbol nacional, lo que nos representa como colombianos ante el mundo, está ya hace bastante tiempo en una lista medio en peligro, ¿cierto? ¿Por qué creen que esta está medio ahí? Por el Domingo de Ramos. Sí, señores, y uno diría, pero pues el Domingo de Ramos, un ramito para armar un ramito, pues ¿cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema? Que hacen muchos ramitos. Bueno, son muchos ramitos, y si es una palma alta, yo necesito las hojas jóvenes para poder construir mi ramito, ¿cierto?
¿Será que si yo soy una señora que hace ramos, yo me voy a subir 60 o 70 metros a bajar las hojas jóvenes para construir el ramo? No, me queda mucho más fácil cortarlas, ¿cierto? Y si no, pues utilizar las más pequeñitas y pues también igual las estoy afectando de una forma pues brusquísima. Porque otra cosa podría estar en peligro. Si es la palma de cera. Muy bien. Listo, resulta que durante mucho tiempo esa cera blanca que ustedes están viendo acá, lo que hacían era rasparla, la fundían y con eso elaboraban las velas antes de que las hiciéramos con cebo. Llegó la electricidad a nuestro país y dijimos, no, ahora sí se nos salvó la palma de cera, ya no la vamos a utilizar más. ¿Y de qué tiene pinta esto? Llegando la electricidad, ¿qué necesitaríamos pues? ¿Postes? Postes, miren este poste tan perfecto que tenemos ahí. Entonces le hemos dado muchísimo uso y la tasa de otra vez de sembrar nuevamente nuestras plantas pues es muy baja. ¿Listo? ¿Qué puede hacer cada una de estas lineecitas que vemos acá? Una hoja. Uy, muy bien. Lo que ustedes están viendo ahí es la cicatriz de una hoja cuando se cae. Como en cualquier árbol, cuando ya deja de ser fotosintética, etcétera, y de interesarle a la planta, pues se tiene que caer. Hay un concepto que está como ahí medio difuso entre dendrólogos y biólogos, y es que para los biólogos la palma no es un árbol, realmente es una hierba. Pero es que sonaría como medio raro decir la hierba nacional, ¿cierto? Entonces mejor le dijeron el árbol nacional, pero realmente es como si fuera un pasto gigante. Entonces en los pastos gigantes o en las palmas generalmente las hojas están enrolladas. Cuando dejan de ser fotosintéticas, etcétera, pues simplemente se van desarrollando y van dejando esta cicatriz que ustedes están viendo acá. ¿Listo? ¿Qué otra cosa vemos sobre la palma de cera? Felipe Moyano. Entonces, Millos campeón, Santa Fe campeón. Pues yo sé que son cosas que pasan cada 40 años generalmente con los equipos capitalinos, pero bueno, pues la idea es que eso no se vea reflejado sobre la palma de cera. Eso lo puedan hacer pues en otros espacios, porque lamentablemente cuando hacemos este tipo de cosas, estamos dejando expuesta la palma, que lleguen virus, bacterias, microorganismos y no la matan. Ustedes van a decir, ay, pero es que esto está súper fuerte, mire, esto parece un cemento. Pues sí, por fuera lo vemos así, pero por dentro, virus, bacterias, microorganismos están haciendo su trabajo. ¿Listo? ¿De qué tiene pinta, pues? ¿Cómo qué forma tiene? De caucho. Tiene pinta como de caucho, sí, señor. ¿Caucho? Primos hermanos lejanos. Quiero que por favor todos cojamos una hoja de esta. Pero todos, todos para que me funcione el ejercicio. No importa. ¿Árboles? ¿Los árboles? Bueno, pero antes de decirles el nombre y hablarles de esta planta, quiero que me digan cómo está creciendo esta planta. ¿Normalito, como todos los arbolitos? Por tallos. Como entrelazada, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, está súper entrecruzada. ¿Ustedes han escuchado hablar de los famosísimos matapalos o estranguladores? Bueno, ese es un tipo de estrangulador. Son plantas que generalmente crecen sobre otros árboles y tienen este mismo tipo de crecimiento. Se enrollan tanto y abrazan tanto que terminan matando a la planta hospedera. Este árbol, aparte de ese nombre de matapalos, etcétera, tiene un nombre muy característico de acuerdo a la hoja que ustedes están viendo ahí. ¿Qué textura tiene o qué? ¿O es una hoja normal o a qué se les parece? Cartón. Como si fuera un cartón o como si fuera un ¿cómo se dice eso? Lo de los zapatos. Un cuero, gracias. Como si fuera un cuero, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de la famosísima hoja de parra? Famosísima. ¿Qué es la hoja de parra? ¿Y entonces dónde se pone? ¿Será que una más chiquita de pronto? Uy, generalmente los hombres me dicen, es que necesito una más grande. Bueno, resulta que sí, de hecho ese era uno de los nombres comunes, utilizado justamente para cubrir una que otra parte que no se podía ver. Pero además en algunas zonas de Colombia la utilizan también como sombrilla. Aquí las tenemos muy pequeñitas, pero son hojas que pueden alcanzar un gran tamaño que nos pueden ayudar a cubrir del sol. ¿Listo? Esta es una planta que es dispersada por aves. Generalmente las aves se comen las semillas y ellas son las encargadas de defecar y generar pues, que crezca una nueva planta. ¿Listo? Entonces vamos a dejar las hojas de parra por acá.
Entonces, bienvenidos a una de las zonas más lindas y espectaculares que tiene el jardín, es el criptogamio. Aquí vamos a encontrar básicamente el grupo de los helechos y las plantas afines, son plantas supremamente primitivas. De hecho, para muchos autores en botánica son consideradas como fósiles vivientes. Si nosotros miramos el paisaje de aquí hacia allá, ¿en qué película hemos visto ese tipo de plantas? Jurassic Park, alimento predilecto de estos grandes organismos que ya están extintos. ¿Listo? Me gusta siempre iniciar con esta, que es una de las más representativas, la que nos da la bienvenida a la zona del criptogamio. Y quiero que me cuenten por qué le dirían a esta planta tan linda y hermosa, que es un helecho arborescente, por qué le dirían palma boa. Bueno, por las hojas caídas. Palma boa. ¿Por qué le dirán palma boa al helecho arborescente? No, Gaby, ya. Por la manera en que se paran las hojas con ¿Tiene pinta de palma? Se parece un tris a una palma, ¿cierto? Pero resulta que algunos veían esto y decían, ay no, eso es una palma. ¿Las palmas tienen frutos? No. ¿No? ¿Y de dónde salen los cocos y los chontaduros? Claro que tiene frutos, ¿listo? Resulta que le estaban esperando a esta que diera sus frutos. Resulta que esta sí no se reproduce por frutos. ¿Cómo se reproducen los helechos? Por esporas. ¿Y en dónde encontramos las esporas en los helechos? ¿Por el haz o por el embés? Por el embés, muy bien. Entonces son todos esos puntitos negros que les vemos debajo de las hojas, que de hecho mi abuelita sigue creyendo que son piojitos y se los quita por la tarde a la planta porque se los está matando. Pero realmente por eso es que es muy importante conocer la biología de las plantas, porque si le quitamos los piojitos a los helechos, le estamos impidiendo que se pueda reproducir y pues qué mamera una vida sin poderse reproducir, ¿cierto? En este caso entonces, ¿quién sería el bobo ahí? ¿El helecho, que estaba haciendo su proceso y su ciclo normal? ¿O la persona que estaba esperando que esto diera flores y frutos? Ese es más bobo. ¿Listo? Aquí hay algo muy particular y hermoso de los helechos, a pesar de que no tengan ni flores ni frutos, son los grupos que tienen una estructura fantástica que solamente tienen ellos. Quiero que por favor nos corramos un poquito hacia allá y miremos cómo están saliendo esas varitas iniciales del helecho. ¿Qué forma tiene? caracol. Como si fuera un caracol. Resulta que bueno, en algunas ciudades del mundo se comen eso. Eso se llama la prefoliación o la vernación circinada o el oráculo del papa. Muy bien, es eso mismo. No es más que una hoja enrollada. Lo que ustedes están viendo ahí es esto mismo, pero muy enrolladita. ¿Para qué harán eso las plantas? ¿O qué función pues como tendrá? Para protegerse Protección, de los bichos. claro, porque resulta que las hojas jóvenes son las más blandengues, las más susceptibles a que todo el mundo venga y se las coma. La planta necesita garantizar que toda esa energía que le ha invertido a producir una hoja nueva, la puedan utilizar de forma adecuada. Entonces, eso es una estructura muy característica que solamente tienen los helechos. ¿Listo? Bueno, entonces estamos en otra de las facetas de lo que es el jardín botánico. Ellos cuentan con vallas informativas sobre los diferentes aspectos. En este trípode que encontramos acá encontramos una serie de información sobre varios temas de lo que es la parte botánica. Yo les voy a hablar sobre lo que son los saberes y los sabores en una hoja. Muchas de las hojas se han utilizado desde tiempos inmemoriales. Tal vez el primer recuerdo que se tiene es de lo que es el papiro, que fue utilizado por los egipcios, que fue la primera hoja en la cual se pudo escribir, ¿cierto? Posteriormente y en otras culturas se desarrolló una serie de habilidades para utilizar este tipo de hojas. En las partes frías de Colombia se encuentra lo que es la chisgua. Estamos acá. Es una hoja que se utiliza básicamente por nuestros campesinos para hacer envolturas de muchas de las plantas, de muchos de sus alimentos. Otra hoja totalmente utilizada con frecuencia es lo que es la hoja de plátano, famosa para lo que son los tamales, las hallacas y esto. También tenemos lo que es la hoja de maíz en los famosos envueltos, como lo llamamos aquí en la zona del interior, o bollo limpio como lo llaman en la costa. Una variedad o otra forma de preparar un envuelto es en la hoja de los quiches, como lo estamos viendo acá, y le da un sabor pues peculiar. El envuelto de acá ya no tiene la forma cónica, sino una forma de triángulo, ya que las hojas no se prestan para
por lo que son muy angostas no se puede tener la forma de cono tradicional del envuelto. Lo mismo que la hoja del platanillo, ya de una forma seca, se utiliza para la envoltura del famoso bocadillo veleño. Otro tipo de hojas que se están utilizando ya netamente en la alimentación son las hojas de repollo, la hoja de la lechuga, las espinacas, las acelgas, el apio y lo que es la col de China, entre otros. Esas son una de las tantas hojas que se utilizan en la gastronomía colombiana. Esta es una representación de la famosa agricultura urbana. Sabemos bien que estamos en una selva de cemento, donde la parte rural ha desaparecido por completo. La implementación de este tipo de talleres del Jardín Botánico en cuanto a agricultura urbana es tratar precisamente eso, de llevar el campo a las grandes ciudades, logrando una sostenibilidad y un equilibrio para las familias menos favorecidas económicamente. Caseras se pueden implementar en pequeñas áreas y básicamente es a nivel familiar, ¿no? Ustedes pueden ver, pueden sembrar las coles, se puede sembrar cebolla, algunos tipos de hierbas aromáticas y básicamente es para consumo familiar, ¿no? Siempre se hacen en pequeñas partes, o bien sea en las terrazas o bien sea en los jardines, en zonas muy reducidas, y se busca que sea agricultura ecológica. ¿Qué beneficios trae este tipo de agricultura? Básicamente lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Incrementa eso. Entonces es algo que se está impulsando, ¿no? A lo que es utilización de pequeños espacios para lo que es mejorar la dieta de los colombianos. Este es uno de los cultivos indígenas, autóctonos nuestros, es la quinoa, ¿sí? Es una de las variedades de quinoa. Que se han descubierto que tienen muchísimas propiedades, pero también es un cultivo olvidado, ya muy poco se utiliza. Estamos en la estación de producción de compostaje a partir de los residuos vegetales que se encuentran en el Jardín Botánico. Aquí se traen todo lo que son los residuos de pasto, hojas, material vegetal que se encuentra en el Jardín Botánico. Se van formando eras de más o menos unos 10 metros de largo, unos 50 de alto y estamos hablando también de unos 50 de ancho. Entonces, como pueden ver, ahí viene la parte verde, se trae tal cual se encuentra en el campo, en el Jardín Botánico. Se dejan acá, se forman estas eras y esperamos que se vayan fermentando los mismos materiales que allí están. Al cabo de un tiempo uno va mirando el proceso que va sufriendo el compost y uno le hace el volteo a lo que son estos montones, da el volteo para lo que es la parte de la oxigenación y lo que son las bacterias anaerobias puedan funcionar de una manera correcta. Después de un tiempo ya obtenemos esto que está acá. Estas eras ya llevan un tiempo, ya el color ha cambiado, la descomposición del material vegetal se ha acelerado y toca irlas volteando más o menos cada 15, cada 20 días, ir haciendo el volteo para lo que es la parte de oxigenación, ¿sí? Ahí vendría a ser un tipo de oxigenación que uno hace con el volteo, la compartición. Cada vez que se le hace el volteo a este tipo de eras, ya la textura del material va cambiando, cada vez es más fina y va desapareciendo todo lo que es la textura vegetal hasta transformarse en el compost. Ya cuando terminamos y vemos aquí por el otro lado, aquí ya está casi que terminado lo que es el proceso del compostaje. Ustedes pueden ver, ya han desaparecido todo lo que fue la materia vegetal, queda únicamente lo que son los residuos más leñosos, más gruesos, que no sufrieron el proceso de compostaje. Después de esto viene lo que es, se pasa por un sarán, una malla que tiene un diámetro pues no tan fino, más o menos un diámetro digamos de 1/4 de centímetro,
y uno empieza a filtrar y clasifica de esta manera hasta obtener un compostaje o un compost como el que encontramos en los diferentes sacos que están acá. Entonces, después de filtrado y eso, obtenemos, mira, cómo decir esto. Entonces ya con esto se puede fertilizar nuevamente las diferentes partes de lo que es el jardín botánico, ya que aquí producen su propio compostaje. Este tipo de abono es natural, es biológico, no tiene nada de químicos, no deja ningún tipo de efecto residual y algo más importante, que actúa a través del tiempo, tiene una vida biológica mucho más larga que lo que es un fertilizante químico que tan solo obra por una cosecha y tiene un efecto residual para la segunda, pero ahí terminó. En esto le aporta, fuera de los nutrientes, está aportándole textura a lo que es el mismo suelo y se está construyendo suelos. En esto. Es uno de los más ricos. Sí, este y lo que es el lombricompost, que también se puede utilizar. La lombricultura también es un proceso muy similar al compostaje que estamos mencionando, ¿no es cierto? No, el compostaje es básicamente una serie de procesos físico-químicos que se está dando y también pues viene la acción de algunas bacterias, no podemos descartar eso. Pero en lo que es el lombricompuesto o lo que es el lombricultivo, para obtener esto, ya es un proceso más bioquímico porque tiene que pasar por el tracto gastrointestinal de las lombrices, todo lo que es el material, y ya lo que son las excreciones de ellas son las que se transforman en el lombricompuesto. Pero igualmente es un fertilizante biológico, un fertilizante natural que aporta para pues, todos los cultivos. Y de ahí se selecciona, se le saca la más gruesa y la más delgada. Por ejemplo, queda como esta así. Mira, por ejemplo, se le saca esa gruesa de allá, se le saca la delgadita y queda la que está ahí. Esa está lista. Después se le echa a esa tolva y prende el motor. Eso él mismo prende automático. Claro que le lleva un tablero allí, ¿no? Sí. Y de allí prende y produce el gas. Y el gas hace prender un motor que lleva ahí, que trabaja con gas. Y ese motor es el que bota la energía. ¿Y esa energía se utiliza para sí, qué? Para... Eso es energía para alumbrar todo. ¿Para alumbrar todo el jardín botánico? Sí. Y quería decir yo, ¿y por qué tienen que separarla por tamaño de la madera? Porque es que muy delgadita no sirve y muy gruesa tampoco. Tiene que ser un calibre como el que está. Por eso traen esas mallas para que seleccionar. Tiene que ser un tamaño así como esta vez. Se le cae esa tolva y de allá, entonces todo el cisco, la madera que ya se quema baja aquí a esto. Y de ahí hay que limpiarle todos los días. ¿Eso cuánto tiempo puede durar? ¿Eso? Sí. Lo único es que cuando se va quemando la madera de la tolva hay que ir echársela rápido para no destapar la madera.